Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí nos reunimos nuevamente en este espacio cultural para compartir otra propuesta de aproximación a lecturas, autores, ideas, siempre con la idea de aportar un alimento hacia la diversidad. Atravesar la diversidad, las diferencias, estimamos que nos enriquecen. Y en este caso lo haremos a partir del comentario de un libro muy significativo a nuestro entender, que es la obra América Profunda, del año 1962, del importante pensador y ensayista argentino Rodolfo Kusch. El propósito de nuestro comentario es solo vislumbrar los principales fundamentos o perfiles de la filosofía que genera este pensador, interpretando las diferencias entre la concepción de mundo por parte del occidente moderno y la imagen de realidad de una cultura indígena precolombina, la civilización incaica. Para eso nos acercamos primero a la figura del propio Rodolfo Kusch. Nació en Buenos Aires en 1922, muere en el año 1979 en Maimará, en el departamento de Tilcara, en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Rodolfo Kusch fue egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Filosofía, de origen alemán, de una formación filosófica en principio clásica europea, pero sin embargo la singularidad caracterizará siempre el camino de Rodolfo Kusch, y esto se manifestará en un pensamiento que durante mucho tiempo fue ignorado, olvidado, hasta que hace unas décadas, principalmente desde un horizonte de lectura latinoamericano, Rodolfo Kusch fue recuperado y hoy tiene un reconocimiento que le fue negado o postergado en su momento. En América Profunda, Kusch continúa las líneas reflexivas respecto a un pensamiento americano que inició en una obra anterior llamada La seducción de la barbarie, en la cual empieza a categorizar un concepto vinculado con lo que él llama la metafísica de lo vegetal, una forma de pensar el paisaje americano en su singularidad, un paisaje con una impronta, con algún parentesco a la lectura que hace ese otro gran escritor y también pensador como Alejo Carpentier en su libro de ensayos Visiones de América, una interpretación inicial respecto al paisaje por parte de Kusch que también tiene una relación con una influencia explícita que se ejerce en sus pensamientos, que es la lectura de la obra de Ezequiel Martínez Estrada, que justamente piensa en consonancia con el paisaje específico argentino pampeano y elabora una famosa interpretación respecto a un imperativo de pesimismo y de derrotismo en la comprensión de una historia cíclica argentina. Es decir, desde una visión de lectura filosófica de lo propio del paisaje americano, Kusch habla de un demonismo en ese paisaje, un aspecto invisible que trasciende lo visible, vinculado con las fuerzas vitales que dimanan de ese paisaje, fuerzas que suponen un devenir constante, una plenitud, una multiplicidad que se manifiesta en la riqueza misma variada de un paisaje selvático, y frente a ese paisaje que habla de devenir, el pensamiento de las categorías filosóficas occidentales de la estabilidad impone la permanencia. Entonces, esa primera apertura al demonismo vegetal del paisaje americano labra un camino que lleva a Kusch hacia una reflexión de madurez respecto a su visión sobre una sabiduría americana, un pensamiento americano que relaciona con la categoría del estar y que confrontará con la categoría o la experiencia del ser, que vinculará con la mentalidad moderna occidental. En su visión respecto al estar en la América Profunda,
Kush desarrolla sus ideas en la primera parte de esta obra. La primera parte está dedicada a la ira divina, una segunda parte está dedicada a los objetos, los mercaderes, y una tercera parte a una sabiduría americana en la propuesta de este autor. Un aspecto, antes de que sigamos avanzando, muy significativo de Kush, se vincula con su modo de expresión, en tanto que une un conocimiento antropológico de las culturas precolombinas, un conocimiento histórico, un conocimiento geográfico, un conocimiento literario, con una visión filosófica desde su mirada en principio formal europea, pero para expresarse no a la forma tradicional, sistemática, erudita, sino a partir del camino del ensayo. Es por eso que América Profunda, más allá de sus ideas específicas en cuanto a su forma, es un ejemplo rico y notable de escritura ensayística, un intento de unir la reflexión filosófica con una apertura a cierto experimentalismo con las ideas, a una búsqueda de nuevos conceptos o formas de comprensión que van más allá de la recreación de fuentes o de un saber puramente conceptual o sistemático. Entonces, en el carácter más abierto, creativo, inquisitivo, ensayístico de la América Profunda, decíamos que en la primera parte Kush se sumerge en descifrar el significado del estar. El estar es una cosmovisión, es una imagen de mundo propia de la civilización incaica y de las culturas premodernas en términos generales. Las culturas antiguas, las culturas precolombinas, con algunas coincidencias con las llamadas culturas paganas antiguas. En el caso específico de la propuesta de este autor, en esta obra, América Profunda, el estar es la expresión de la imagen de mundo por parte de la cultura andina incaica. Una civilización incaica que adquiere su importancia histórica a partir de la construcción del imperio incaico, cuyo gran arquitecto fue el octavo inca, del cual se tiene registro histórico de su gobierno, que es Pachacutec. El Inca, aquel que en la concepción inca es el monarca, máxima autoridad, investido con funciones sacerdotales, que viene a ser venerado como el hijo del sol. Pachacutec fue un personaje complejo porque más allá de su condición de monarca, también tenía características de una personalidad que brillaba en materia de educación, pedagogía, filosofía. Pachacutec, como este monarca complejo y efectivo, fue justamente muy efectivo en la construcción del imperio incaico a partir de una fuerte expansión territorial que llevó a que los incas vencieran a un pueblo rival, los canchas, en ese momento. Y así la cultura incaica se convierte en la civilización andina precolombina más significativa, siendo una civilización que viene a continuar un camino cultural en el cual habían brillado antes otras civilizaciones, como la de Chavín, la de los mochicas, la cultura de Tiwanaku o incluso de los paracas. Entonces, la civilización andina inca, a partir del siglo XV, con Pachacutec, inicia su gran esplendor, su fuerza expansiva, que da cuenta de un imperio cuyo centro se encuentra en Cusco y que se divide en 4 regiones o suyos, de ahí que el imperio incaico sea el Tahuantinsuyo. El impulso de expansión incaico fue frenado, como ustedes saben, por
la invasión española, 1530, Pizarro llega al Perú, llega a Cajamarca y secuestra a el último gran inca Atahualpa, que en ese momento estaba enfrascado en una guerra civil con Huáscar. Atahualpa venía desde el Ecuador, estaba bajando hacia Cusco, en Cajamarca, es interceptado por las huestes de Pizarro, es encerrado en un recinto que se conserva como lugar histórico, y entonces los españoles le proponen que solo lo liberarán si llena todo ese recinto con oro, con una promesa en realidad infundada, porque nunca tenían la intención de liberar a Atahualpa. Atahualpa después es asesinado, y ese es el hecho simbólico del derrumbe final o casi final del imperio incaico, que luego dará lugar a el famoso virreinato del Perú. Hay un hecho significativo para adentrarse en la comprensión del estar y en honor a la mayor síntesis posible, que es un momento que Kush analiza a partir de lo que es una obra anónima de un teatro incaico llamado La tragedia del fin de Atahualpa, en la cual Atahualpa se encuentra con el padre Valverde. El padre Valverde le ofrece a Atahualpa una Biblia. Atahualpa la acerca a un oído y no escucha nada y se la devuelve. Ese acto el padre católico lo interpreta como un desaire y entonces ordena su captura. En la significación simbólica de ese encuentro entre Atahualpa y el padre Valverde se encierra buena parte del contenido de la visión del estar que Kush atribuye a la mentalidad incaica. Atahualpa le devuelve, sorprendido o confundido, la Biblia a el padre Valverde, porque no escucha nada que surja de su interior. En principio, Atahualpa entiende que el Dios de sus conquistadores debe ser quizás un dios más poderoso que los propios, y los dioses en la mentalidad andina, incaica, en el horizonte llamado arcaico, como dice un historiador de las religiones famoso Mesías Elíade, se caracteriza por ser dioses asociados con las fuerzas ambientales, las fuerzas de la naturaleza. En el caso de la concepción andina, los dioses se vinculan con las fuerzas del rayo, el trueno, la lluvia. Por el contrario, Atahualpa, cuando escucha la Biblia, no escucha nada, le parece un objeto sin vida, no encuentra nada divino en él, entonces se lo devuelve al padre Valverde. Y esto supone entonces, en su significado simbólico, una diferenciación entre una concepción del estar que Kush categorizará como una visión de mundo que gira en torno a la concepción de la ira divina. Es decir, una mentalidad que se abre al impacto de las fuerzas ambientales, del entorno natural, donde lo divino es una potencia universal que atraviesa la naturaleza y que se expresa a partir de las fuerzas poderosas, en principio hostiles, peligrosas, de la naturaleza, el rayo, el trueno, la ira divina, que debe ser entonces conjurada mágicamente para obtener que esa potencia divina se convierta en fértil, en benefactora y en una fuerza que aliente el desarrollo de la semilla hacia el fruto, hacia el maíz y por lo tanto la alimentación y la supervivencia. Así, la cultura del estar es una mentalidad de apertura a un entorno de fuerzas naturales divinizadas, en la cual el hombre andino está
está enraizado. El estar supone entonces un estar dentro de esas fuerzas de la naturaleza, desde una cultura agraria, desde una economía del amparo, como luego caracterizaremos, y a partir de una mentalidad que acude al conjuro, a la magia, para intentar una suerte de unión armoniosa con esas fuerzas superiores de la ira divina. Por el contraste, cuando Atahualpa nada escucha, no escucha que nada surja de la Biblia, no puede, por lo tanto, encontrar nada de lo divino, en tanto que lo divino, para la mentalidad del estar, se asocia siempre con potencias naturales exuberantes, a través de la cual los dioses o lo divino se expresa. Así se genera un conflicto entre dos nociones de divinidad: la divinidad de la fuerza poderosa, natural, del estar, que trae el peligro de la pérdida de la cosecha, del terremoto, de la inundación, un peligro de fuerzas superiores, divinas, que hay que conjurar. Esa noción de divinidad, del estar, en la mentalidad incaica andina, se contrapone con la otra noción que el padre Valverde trae y la cultura europea, de un Dios que, más que asociarse con esas fuerzas exteriores, naturales, avasallantes, se asocia con un Dios de un carácter vinculado con un espacio íntimo, interior, con la introspección, con una divinidad desasociada de esas fuerzas que atraviesan el entorno ambiental. Es así que Kush manifiesta que en ese incidente entre el padre Valverde y Atahualpa estalla esa contradicción, que es la contradicción del dios indígena, que mantiene una expresión física que habla, como decíamos, a través del trueno, el relámpago y el rayo. Pero el dios de Valverde era un dios de culpas y pecados originales, o sea, un dios estrictamente intelectual, o mejor moral, y lo que era peor, se lo esgrimía como un tabú o un axioma para tapar la ira de Dios, la ira de ese Dios de los relámpagos, de los rayos, de los truenos. Claro que era una lucha interior, un drama que acontecía en la mente de Valverde. Era él mismo quien no quería confesar su fe en un Dios parecido al de Atahualpa. Es decir, que en su fuero más íntimo Valverde intuía que un Dios debe manifestarse con esas potencias ambientales apabullantes del trueno, pero el centro de su Dios se vincula más con el castigo al pecado, con el incentivo a un sentimiento de la culpa. Es un Dios de lo intelectual, de lo abstracto, de lo interior, de lo moral, de la culpa, el Dios que trae el cristianismo, que por lo tanto se contrapone al Dios o los dioses o lo divino de la mentalidad del estar del andino, enraizado en las fuerzas dinámicas de un paisaje, una vida que se construye en la apertura hacia las fuerzas ambientales. El estar entonces es un diálogo, un intento de conjuro mágico con la ira divina. La ira divina caracteriza al estar a partir de una mentalidad de lo estático, de lo agrario, una mentalidad que busca también, como decíamos, alentar la potencia germinativa de la semilla hacia el fruto. Y este estar entonces que Kush intenta comprender como característica de una cosmovisión o imagen de realidad alternativa a la que veremos como el ser propio de la mentalidad moderna occidental. Ese estar se caracteriza también por una economía
agraria del amparo. Esto se asocia con ese estar enraizado en las fuerzas ambientales del Antino, que se vincula con una economía que gira en torno a la famosa noción del ayu. El ayu era la economía incaica basada en el trabajo de comunidades. Comunidades que se organizaban en función a un antepasado común que daba identidad a los miembros de la comunidad del Ayu. Ese antepasado podía ser un ancestro, podía ser un tótem, podía ser un animal. La comunidad, a través del Ayu, era una comunidad para el trabajo de la tierra, para la búsqueda del desarrollo de la semilla. Era un trabajo comunitario que se inscribía dentro de la economía del imperio incaico, una economía basada en la búsqueda del amparo, de la previsión, de la correspondencia, de la ayuda mutua. Hay un aspecto del Ayu, que es el Ani, que es ese espíritu de cooperación entre distintos grupos o comunidades, donde en una ocasión una comunidad ayuda a otra a trabajar porque algo se lo impide, y luego aquella comunidad que ha sido ayudada o aquel ayu que ha sido beneficiado devuelve esa ayuda, y así se genera un sistema de correspondencia. Los ayu estaban comprometidos a trabajar también una parte del año en obras de infraestructura del imperio, asociado con canales, con caminos, los famosos andenes, que eran las escaleras, las plantaciones en forma de escaleras en el territorio montañoso andino. Una parte del año los ayu también debían trabajar las tierras del Estado, consagradas al mantenimiento del Inca, la nobleza, otra parte a las tierras del Sol, de cuyos beneficios surgía el mantenimiento de la clase de los sacerdotes. Por lo tanto, el estar se asocia con una concepción de lo divino, la ira divina, y con una economía del amparo, con una agricultura organizada a través de vínculos de ayuda mutua y de cierta socialización. Esa mentalidad del estar supone una divinidad máxima, que es Viracocha. De hecho, América Profunda comienza a partir de la interpretación que Kush hace de la crónica de un personaje llamado Santa Cruz Pachacuti, que a comienzos del siglo XVII elabora un dibujo que expresa simbólicamente la concepción incaica del estar ya en vías de disolución dentro de la cultura española. En esa visión, en ese dibujo de Santa Cruz de Pachacuti, se ve el mundo dividido en 4 regiones, lo cual corresponde a las 4 divisiones del imperio, a un concepto de cuatrimetría, un espacio ordenado en 4 regiones según las 4 orientaciones cardinales, y con un punto central. Ese punto central es el Cusco. En el Cusco está el templo de Coricancha, dedicado a un templo del sol. El dios Viracocha es un dios ordenador del mundo, que en principio es un caos para la concepción andina, como para la de otros muchos pueblos. Ese dios Viracocha es un dios cercano y lejano a su vez. Es un dios que se manifiesta a partir de sus enviados. Por ejemplo, Tunupa, que es un dios, es un enviado civilizador, ordenador, es un enviado divino asociado con la famosa cruz de los Andes también. Viracocha representa entonces la fuerza divina ordenadora del caos, lo cual da como resultado un mundo. A Viracocha se le dirigen himnos
buscando e invocarlo en su carácter lejano, insondable, y Viracocha es entonces la cumbre de una concepción religiosa andina fundada en el estar, en la apertura a la llamada ira divina, una concepción del mundo a su vez trinitaria, basada en el Hanan Pacha, el cielo, el Kai Pacha, la tierra, y el Lux Pacha, el mundo subterráneo. Por lo tanto, en esa concepción divina, religiosa, incaica, encuentra Kush una mentalidad, una imagen de realidad, una experiencia de mundo que se teje a partir de el estar enraizado en el paisaje, en la tierra, en el entorno ambiental, en las fuerzas naturales. Por contraposición, otra concepción, otra elaboración de mundo que el verbo ensayístico de Kush nos entrega desde una reflexión personal de interpretación respecto a la historia cultural es lo que antes adelantamos como el ser. Por un lado el estar y todo lo ya comentado. Por otro lado el ser. Es una concepción de mundo que empieza a emerger a partir de los cambios inherentes a la modernidad en el siglo XVI, en el Renacimiento, asociado con una cultura burguesa, mercantil, que se expande, que es poderosa, que conquista los mares, el Mediterráneo, domina rutas comerciales y está representado por el mercader en la concepción de Kush, por ejemplo, el mercader veneciano. Una concepción de mundo que se asocia a su vez con la revolución técnica, asociado con las máquinas, asociado con la máquina de vapor, asociado con una técnica que produce objetos. Y en esta concepción diferente, que se inicia a partir de la concepción del mercader y la producción de los objetos, surge entonces una dinámica constructora de mundo que este ensayista entiende a partir de lo que categoriza como el ser alguien, la paradoja del ser alguien. Esto se construye a partir de una mentalidad asociada con los mercaderes, los objetos, la producción técnica de los mismos, pero también y de forma muy importante con la noción de ciudad. La ciudad es la expresión de esa concepción de mundo fundada en el ser. La ciudad se construye amurallada, la ciudad a partir de sus muros busca separarse, protegerse, escapar de esa conciencia propia del estar, que es la conciencia de la presencia de la ira divina. Por eso es que la mentalidad del ser, alguien, asociada con transformaciones culturales de la modernidad en sus inicios, se asocia también con un cambio esencial, que es el paso de una concepción abierta hacia la ira divina a otra concepción, la del ser alguien, que es la concepción de la ira del hombre. Y esa ira se entona desde la ciudad, construida desde la mentalidad del ser alguien, que es una mentalidad expansiva, una mentalidad de conquista, una mentalidad de construcción de una nueva realidad que busca justaponerse sobre la realidad primaria del estar que está abierto hacia la presencia prehistórica de una realidad primaria de fuerzas ambientales que se le da al sapiens. Por eso que Kush asocia también el estar con un ritmo prehistórico, con lo más primario en cuanto a la realidad primera con la cual los humanos se encuentran, esa realidad de una naturaleza desbordante y divinizada de la ira divina. Es el comienzo de la relación de la especie desde un horizonte prehistórico, entonces, hacia una realidad que le es dada y con la cual debe entonces lidiar. Por contraposición, la mentalidad del ser alguien escapa, es una fuga respecto a esa realidad primaria
de las fuerzas ambientales. Tiembla lo mismo que el sujeto andino respecto a esa ira primaria de una realidad que le es dada al sujeto. Pero por contrapartida, la mentalidad del ser alguien busca escapar de ese miedo originario respecto a la realidad de las fuerzas superiores, divinizadas del ambiente y la naturaleza. Entonces, la cultura del ser es una cultura que se construye desde una abstracción, un separarse, un abstraerse de la realidad primaria del estar. Construye una nueva representación intelectual del mundo, una nueva realidad que entonces se pone en lugar de la realidad del miedo primario, del estar, y esa nueva realidad que se impone y de alguna forma disuelve o busca absorber o controlar a la visión del estar, es la del ser alguien que mediante la ciudad, mediante los objetos, mediante la técnica, en esta visión que estamos reconstruyendo, construye un nuevo tipo de realidad artificial de objetos que se justapone, se pone en lugar de esa realidad del estar primaria que se abre al impacto de las fuerzas ambientales divinizadas como antes referíamos. Por lo tanto, la cultura del ser alguien se asocia con una interpretación del ser que Kusch también asocia con un comentario de Ortega y Gasset respecto a la historia de la filosofía de un autor, Emile Berger, en cuanto que el ser aquí es interpretado no estrictamente en clave heideggeriana, desde el existencialismo heideggeriano del ser y tiempo de 1927, por ejemplo, que no consideraremos ahora, sino a partir del ser como una actitud de ejercitación, ejecución de una voluntad de dominio, de control por parte de una realidad que en principio es esquiva o genera un miedo primario y original. Entonces, la cultura del ser se fuga de ese miedo inicial a partir de refugiarse en la ciudad. Y la ciudad está ella misma en su organización, es un ejemplo de un orden intelectual, y la ciudad es aquello en la cual se producen y se acumulan objetos. La ciudad se convierte en la visión de Kusch en un patio de los objetos, es decir, en algo donde a partir de amurallarnos dentro de los objetos sirven como una protección, como una separación de esa realidad más primaria que produce el miedo originario. Los objetos son una muralla de contención, de protección, y a la vez una punta de lanza de una actitud agresiva, expansiva, que caracteriza a la mentalidad del ser alguien, que en términos históricos se desarrolla junto con la mentalidad productora de los objetos, con una mentalidad protestante expresada, por ejemplo, con Calvino en la época de Lutero y la Reforma Protestante en el siglo XVI, donde Calvino, como antes Max Weber ya había señalado, le da una legitimación religiosa al trabajo como fuerza transformadora y creadora de objetos. En esta visión de el ser alguien, entonces se pierde una comunicación entre el hombre y la realidad del entorno, como decíamos. La ciudad para Kusch, y esto es parte de uno de los conceptos que crea, se convierte entonces en un patio de los objetos. Y observa, el patio supone el lugar vacío donde conversamos y convivimos con los vecinos, para lo cual ponemos muebles, o sea, las cosas que hemos creado, para estar cómodos en el mundo. Y la ciudad crea esa posibilidad. Por eso ella es un patio de los objetos.
Con todo esto, el hombre pierde la prolongación umbilical con la piedra y el árbol. Ha creado algo que suplanta al árbol, pero que no es el árbol. Como simple sujeto lógico que examina los objetos y los crea, quiere ser un hombre puro, pero no es más que medio hombre porque ha perdido su raíz vital y entonces suple la ira de Dios por su propia ira. De ahí la ciudad patio, en la cual el hombre es el dios iracundo que gobierna aquella con el secreto afán de convertir todo el espacio que la rodea en una ciudad total, la futura megalópolis de Mumford, un famoso estudioso de la historia de la técnica. Por lo tanto, ahí tenemos los elementos quizás más esenciales para contraponer las dos visiones, la visión del estar, la apertura de un sujeto que está estático, pero también compenetrado, enraizado con su entorno ambiental, y la actitud del ser, que crea una nueva realidad de ciudad, de objetos, de abstracciones, de intelectualización, que se justapone y que se pone en lugar de esa realidad primaria. El ser alguien, a su vez, en su consolidación histórica, se asocia con una ciudad que en América se enlaza con las ciudades ubicadas en las costas, en los lugares de los puertos, de la salida de las mercancías hacia Europa. La ciudad domina el ámbito de la costa y en la concepción andina el ámbito de las sierras, el ámbito de las montañas se contrapone. Las ciudades, a su vez, Kush las asocia en sus orígenes, en su mentalidad de protección o separación respecto a un entorno amenazante con el predominio del caballo, de la rueda, con aquellos pueblos guerreros expansivos por las llanuras de Asia y de Europa en tiempos antiguos, que son parte de la construcción de una civilización griega que puso ya a la polis, a la ciudad, como una expresión máxima de su cultura. La ciudad como metáfora de una actitud de separación y protección respecto a esas fuerzas primarias y ambientales, que a su vez en la concepción de Kush se vincula a dos conceptos de historia en el cual se desenvuelve. Por un lado, la gran historia, que es aquella que se asocia con esa mentalidad del estar abierto a la realidad primaria de las fuerzas dinámicas, hostiles, divinas que atraviesan la materia, la naturaleza. Y contra o contrapuesta a la gran historia, lo que este autor llama la pequeña historia, que se asocia con el predominio de las minorías, las élites ilustradas, con la historia guiada por los grandes liderazgos o grandes hombres. Esa pequeña historia es la que se endosa, según este autor, con la construcción de la mentalidad del ser alguien, mientras que la concepción de la gran historia es un retorno a la situación del hombre que padece el vértigo, el miedo frente a la superioridad de un entorno divino, ambiental, y un sentido de intemperie o de fragilidad, de temor original frente a esas fuerzas. Por eso que Kush también habla de otra categoría que él elabora en América Profunda, que es la fagocitación, que sería una alternativa contrapuesta al concepto de aculturación. La aculturación es cuando una cultura domina a otra y la absorbe en su cultura dominante, la modifica según sus propias concepciones. Por el contrario, la fagocitación es cuando esa cultura dominante termina siendo absorbida por una cultura precedente, anterior. La fagocitación es un retorno de esos ecos
de esa experiencia primitiva, prehistórica de la especie que tiembla con las fuerzas del ambiente, desde el estar. La fagocitación es un retorno a esa apertura, a esa realidad que Kush entiende como algo que se manifiesta en las ciudades, donde se vuelve a ese sentimiento de intemperie, de inseguridad, a través del sentimiento de precarización, de temor a la pérdida del empleo, la inseguridad que esto dimana, y también la fagocitación se manifiesta como esa experiencia de anonimato que se da dentro de las grandes ciudades. Por lo tanto, en la visión original de Kush encontramos un intento de proponer una diversidad en cuanto a la comprensión de la construcción de concepciones de mundo, lejos de una mirada que está atrapada dentro de una cultura occidental como cultura única, fundada en la razón, la ciencia, en la producción de objetos. Kush estimo que tuvo el mérito de fomentar una diversidad en la comprensión de las cosmovisiones, porque desde su condición de occidental intentó comprender esa otra mentalidad del estar andino, de modo tal de ser protagonista él mismo de una experiencia de salida de los límites impuestos en principio por nuestra propia educación y nuestra propia concepción heredada de mundo. La diversidad a Kush lo sitúa en el intento intelectual de comprender la diferencia, la diversidad entre lo propio de una mentalidad occidental y lo de otras culturas como la andina, que se asocian con lo que podemos llamar una cultura de tipo de una sensibilidad biocósmica, en tanto que la organización de la cultura se construye a partir no de una separación del entorno, de lo exterior, del ambiente, no a partir de una reclusión en un mundo nuevo, artificial, en una representación intelectual que sustituye el mundo de las fuerzas naturales, sino por el contrario, en estas concepciones del estar hay una cultura que se entiende como una prolongación de esa realidad primaria de las fuerzas de la ira divina. En esa concepción del estar decíamos también que la mentalidad andina se asociaba con la búsqueda del conjuro mágico para contribuir al desarrollo de la germinación de la semilla y la llegada al fruto. Esta búsqueda era expresada en la propia organización simbólica también del Tahuantinsuyo, en cuanto que desde Cusco, como lugar donde se sitúa el templo del sol, se extienden unas líneas llamadas seques que se construyen sobre una expansión de oratorios llamados de santuarios, llamados huacas, que pueden ser distintos lugares, cuevas, ríos, distintos lugares de la geografía o santuarios, que por lo tanto son una expresión de un intento de sacralización mágica del espacio a partir de esas estrategias o creencias que son una manifestación entonces de esa mentalidad del estar que busca el conjuro mágico para encontrar armonía, equilibrio y la mantención de un orden que desestabiliza o aleja el peligro de las potencias del caos. Entonces, en la mentalidad o en la visión ensayística de Kush en América Profunda encontramos esta diversidad en la comprensión de las mentalidades de la indígena precolombina, del estar y del ser. Una diversidad que nos da cuenta de una
sabiduría de lo americano, de lo indígena, anterior y subsistente respecto a el momento de llegada de la cultura española, una visión que puede ser discutida actualmente, pero que hay que comprenderla en su horizonte vinculado con la posguerra, vinculado con el momento de las contraculturas, una visión en la cual Kusch intenta asociar una sabiduría de lo indígena con una mentalidad abierta hacia el valor de las comunidades, hacia un rol protagónico de los pueblos en la construcción de un orden social que asegure mayor autenticidad o riqueza en los frutos que se distribuyen. Esa mentalidad de Kusch que nos aporta la diversidad puede ser motivo de análisis críticos, por supuesto, pero quizás haciendo especial énfasis en lo que hemos intentado en esta modestísima aproximación, solo ceñida a algunos aspectos, quizás los más importantes de América Profunda, que es este valor de, por un lado, una mentalidad abierta a la diversidad, como decíamos, abrirse a distintas concepciones del mundo. Segundo, un espíritu de comunidad asociado con lo latinoamericano, que suponga una renovación de expectativas sociales. Y tercero, el valor de rescatar el ejemplo de una prosa ensayística, la mentalidad ensayística, más allá de las expresiones cerradamente académicas y sistemáticas, con un coraje intelectual, en un intento de pensar por sí mismo y expresarse, experimentando ideas, como lo permite la forma del ensayo. Por lo tanto, la riqueza en la diversidad de la comprensión de concepciones del mundo y en el verbo, en la agilidad analítica y en la expresión ensayística por parte de Kusch en América Profunda, es un ejemplo de riqueza, un transitar por una riqueza de la diferencia, de la diversidad, que es lo que intentamos fomentar aquí en este espacio cultural. Por lo tanto, ahora quedaría su propio intento de lectura, su propia aproximación, su propia elaboración o posición respecto a esta obra que hoy hemos comentado, América Profunda, y que es el ejemplo de un camino que intentaremos seguir de cara a lo que viene. Esto es lo que hemos comentado, también es la continuación de un tema que compartimos por una comunicación online, que fue la última en el año pasado de la pandemia, digamos, que ahora lamentablemente continúa. Por lo tanto, en el camino que seguiremos transitando, seguiremos invocando distintos autores, obras, ideas para comentar desde el cruce entre filosofía, arte, historia, literatura, con el propósito de nutrir esa experiencia de atravesar la diversidad, las diferencias, en una apertura constante de nuestra curiosidad y nuestro deseo de comprender dentro de lo poco que podemos comprender la rica y compleja diversidad del mundo y de las cosas. Bueno, hemos llegado hasta aquí y entonces les envío un gran abrazo. En la descripción del video hay otros elementos o sugerencias bibliográficas de Kusch o sobre Kusch, y con otro tema continuaremos entonces hasta nuestro próximo encuentro. Siempre se agradece las posibilidades de nuevas suscripciones, porque ustedes saben que esto es lo que permite que el famoso algoritmo le dé mayor circulación a estos contenidos. Y bueno, les envío entonces un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro.